25 de mayo de 1982. Dos buques británicos vigilan el estrecho de San Carlos. El destructor Coventry dispone de misiles de largo alcance. La fragata Broadsword cuenta con un sistema pensado para derribar blancos que logren acercarse. Sobre el papel, forman una defensa capaz de detener casi cualquier ataque aéreo. Entonces, aparecen 4 aviones argentinos volando a pocos metros del mar. Son pequeños, subsónicos y tienen casi 30 años de diseño a sus espaldas. No llevan un radar moderno que pueda guiarlos hasta el blanco. Tampoco cuentan con computadoras capaces de calcular automáticamente el ataque. Sus pilotos deben navegar sobre un océano casi vacío, encontrar 2 barcos entre las islas y lanzar bombas convencionales mientras vuelan directamente hacia el fuego enemigo. Los aviones se separan en 2 parejas. Los radares británicos detectan la amenaza demasiado tarde. Broadsword intenta utilizar sus misiles, pero Coventry gira y se cruza frente a ella, bloqueando durante unos segundos su línea de tiro. Esos segundos bastan. 3 bombas de 250 kilogramos alcanzan al destructor. Coventry comienza a escorarse y termina hundiéndose. El avión responsable de aquel golpe no era una maravilla tecnológica. Era el Douglas A-4 Skyhawk, una máquina creada bajo una idea casi opuesta a la que dominaba la aviación militar: ser pequeña, sencilla y ligera. Esta es la historia de cómo un avión diseñado en Estados Unidos se convirtió en una de las armas más recordadas de Argentina, y de por qué su actuación en el Atlántico Sur no puede explicarse únicamente por la velocidad, el armamento o la suerte. A comienzos de la década de 1950, los aviones embarcados estaban creciendo con rapidez. Cada nueva generación necesitaba motores más potentes, alas plegables, estructuras más pesadas y sistemas cada vez más complejos. Para la Marina de Estados Unidos, aquello significaba más coste, más mantenimiento y menos espacio disponible en los portaaviones. El ingeniero Edward Heinemann, de la compañía Douglas, decidió recorrer el camino contrario. En lugar de añadir componentes, comenzó a eliminarlos. Su equipo diseñó un ala delta tan compacta que no necesitaba plegarse para entrar en los elevadores de un portaaviones. La reducción de mecanismos ahorró peso y dejó menos piezas que pudieran fallar. El tren de aterrizaje se hizo alto y resistente, pero también sencillo. El avión tendría un solo motor, un solo piloto y una cabina estrecha. No intentaría cumplir todas las misiones posibles. Estaría construido, ante todo, para llevar una carga de ataque hasta el objetivo y regresar. El primer prototipo voló el 22 de junio de 1954. El resultado era tan pequeño que muchos marineros terminaron llamándolo scooter, algo parecido a patinete. Sin embargo, aquella apariencia modesta ocultaba una relación extraordinaria entre peso, resistencia y capacidad de carga. El Skyhawk podía transportar bajo sus alas una cantidad de armamento comparable a la carga de bombarderos mucho mayores de la Segunda Guerra Mundial. Además, su tamaño ofrecía otra ventaja. En un portaaviones, cada metro cuenta. Cuantos más aviones puedan almacenarse, moverse y preparar en la cubierta, mayor será la capacidad de combate del buque. El Skyhawk ocupaba poco espacio, consumía menos recursos que otros reactores y podía recibir mantenimiento con relativa rapidez. La sencillez no lo hacía invulnerable, pero sí práctico. La producción comenzó en 1956 y continuó hasta 1979. Se fabricaron casi 3.000 unidades en más de 20 variantes. Sirvieron en Estados Unidos, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y otros países. Pero ninguna relación con el Skyhawk sería tan intensa ni tan discutida como la que desarrolló Argentina. Argentina fue el primer cliente extranjero del modelo. El 31 de octubre de 1966 aterrizó en la Quinta Brigada Aérea el primer A-4B argentino. En aquella primera operación de traslado llegaron 24 aparatos. Una segunda entrega, realizada en 1970, añadió otros 25. No eran aviones nuevos, habían servido antes en Estados Unidos y necesitaban una adaptación cuidadosa. Aún así, representaban un salto enorme para la Fuerza Aérea Argentina. El país obtenía un reactor compacto, resistente, capaz de atacar objetivos terrestres y preparado para recibir combustible en vuelo. Esa última característica resultaría decisiva muchos años después. La Armada Argentina también eligió el Skyhawk. Adquirió 16 A-4Q, una variante preparada para operar desde el portaaviones 25 de mayo. Los primeros comenzaron a incorporarse a comienzos de la década de 1970. Con ellos, la aviación naval argentina consiguió un verdadero avión de ataque embarcado, pequeño pero capaz de despegar con bombas y cañones desde una cubierta relativamente limitada.
En 1975 llegó un tercer grupo, 25A4C, para la Fuerza Aérea. Esta versión incorporaba mejoras respecto a los primeros modelos y permitía ampliar la flota cuando los A4B ya acumulaban años de servicio. Así, al comenzar la década de 1980, Argentina operaba 3 ramas de la misma familia, los A4B y C de la Fuerza Aérea y los A4Q de la Armada. Pero tener aviones no significaba disponer de una fuerza moderna en todos los sentidos. Para 1982, el Skyhawk era un diseño antiguo. Sus pilotos no contaban con las ayudas de navegación, los radares de seguimiento del terreno, ni las armas guiadas que hoy asociamos con un ataque naval. La información debía calcularse antes de despegar y corregirse en vuelo con instrumentos mucho más simples. En una misión sobre el mar, un pequeño error de rumbo podía hacer que una formación pasara a decenas de kilómetros del objetivo sin verlo jamás. Además, los aviones de la Fuerza Aérea debían operar desde bases situadas en el continente. Esto obligaba a cruzar una enorme extensión de agua, recibir combustible de los Hércules cisterna, continuar a baja altura y llegar a las islas con un margen muy reducido. El combustible no era únicamente una preocupación al regresar, también limitaba el tiempo disponible para buscar el blanco, repetir un ataque o ayudar a un compañero. El 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas desembarcaron y tomaron el control de las Islas Malvinas. El Reino Unido respondió enviando una agrupación naval al Atlántico Sur. Cuando comenzó el combate abierto, los pilotos argentinos comprendieron que tendrían que atacar buques protegidos por radares, misiles antiaéreos, cañones y cazas Sea Harrier. El Skyhawk tenía una posibilidad de acercarse, volar extremadamente bajo. A ras del mar, la curvatura de la tierra y las irregularidades del terreno reducían el tiempo de reacción de los radares británicos, pero aquella táctica convertía cada misión en una prueba de precisión. Un piloto debía mantener su avión a pocos metros del agua durante largos periodos, a gran velocidad y con una pesada carga externa. Una ola, una distracción o un fallo mínimo podían ser suficientes para provocar un accidente antes de llegar al enemigo. Los ataques no se realizaban desde una altura cómoda. Las formaciones aparecían entre colinas o sobre el agua. Subían lo justo para identificar el barco y volvían a descender. Después debían apuntar visualmente, lanzar las bombas y atravesar una barrera de proyectiles. Todo ocurría en segundos. El piloto que dudara demasiado podía perder el ángulo de ataque. El que lanzara demasiado pronto podía fallar, y el que esperara demasiado podía chocar contra el buque o ser alcanzado por la explosión de sus propias bombas. El 21 de mayo, las fuerzas británicas comenzaron a desembarcar en San Carlos. El lugar pronto sería conocido como el Callejón de las Bombas. Durante aquella jornada, distintas formaciones argentinas atacaron los barcos que protegían la operación. Los A4B alcanzaron a los buques Antrim y Argonaut. Una bomba atravesó al Antrim sin explotar. 2 bombas penetraron en el Argonaut y tampoco detonaron, pero causaron daños graves y dejaron al barco fuera de combate durante el periodo crítico del desembarco. Los A4Q de la Armada atacaron a la fragata Ardent. La nave recibió varios impactos durante la jornada, sufrió incendios incontrolables y terminó hundiéndose. El resultado mostraba las 2 caras del Skyhawk. Los aviones podían penetrar una defensa moderna y colocar sus bombas dentro de un barco, pero demasiadas no explotaban. No se trataba de un problema fácil de resolver. Para sobrevivir, los pilotos debían lanzar a una altura muy baja. Sin embargo, las espoletas necesitaban un tiempo mínimo para armarse después de abandonar el avión. Si la bomba recorría una distancia demasiado corta, podía atravesar la cubierta antes de estar preparada para detonar. También influían la configuración de las espoletas, el tipo de bomba y el ángulo del impacto. Desde el punto de vista británico, aquello evitó pérdidas todavía mayores. Desde el argentino, era una situación desesperante. Las tripulaciones estaban logrando atravesar las defensas y acertar, pero el arma no completaba su trabajo. Los técnicos estudiaron los informes, modificaron configuraciones y dieron prioridad a bombas de 250 kilogramos, cuyo comportamiento se adaptaba mejor al perfil de ataque. No desaparecieron todos los fallos, pero la experiencia comenzó a transformar cada nueva salida.
El 23 de mayo, la fragata Antelope fue alcanzada por 2 bombas durante ataques argentinos. Los proyectiles quedaron alojados en el buque sin explotar en el momento del impacto. Esa aparente salvación se convirtió horas después en una tragedia. Mientras un equipo intentaba desactivar una de las bombas, esta detonó. El incendio alcanzó los depósitos de municiones y las explosiones terminaron partiendo la fragata. Antelope se hundió al día siguiente. La escena se volvió una de las imágenes más conocidas de la guerra, un barco iluminado por el fuego en mitad de la noche, destruido no durante el ataque, sino después. También demostró que una bomba sin detonar no era necesariamente una bomba inofensiva. 2 días más tarde llegó el ataque contra Coventry y Broadsword. La misión fue realizada por A4B de la Fuerza Aérea. Los aviones se aproximaron divididos en 2 secciones. La primera pareja atacó a Broadsword. Una bomba rebotó y atravesó la zona de vuelo, destruyendo el helicóptero de la fragata antes de caer al mar. Casi al mismo tiempo, la maniobra defensiva de Coventry interfirió con el campo de tiro del sistema antiaéreo de Broadsword. La segunda pareja encontró entonces un corredor abierto. Los A4B pasaron sobre el destructor y lanzaron sus bombas. 3 de ellas impactaron por el costado de babor. Las explosiones abrieron compartimentos, destruyeron sistemas esenciales y provocaron una escora que la tripulación no pudo controlar. Coventry se hundió en menos de media hora. Murieron 20 marineros británicos. Para Argentina, el ataque se convirtió en la prueba más clara de que un avión antiguo podía quebrar una defensa avanzada, pero describirlo como una simple victoria de una máquina vieja sobre tecnología moderna sería engañoso. Coventry fue alcanzado por una combinación de vuelo extremadamente bajo, sorpresa, coordinación, errores defensivos y pilotos que aceptaron un riesgo enorme. El diseño del Skyhawk permitió realizar la misión. El resultado dependió de las personas y de unos pocos segundos de confusión. La guerra todavía continuaría varias semanas. Los A4 siguieron atacando posiciones y buques mientras las fuerzas británicas avanzaban hacia Puerto Argentino, llamado Stanley por los británicos. Cada salida reducía la cantidad de aviones disponibles y agotaba a pilotos y equipos de mantenimiento. El 13 de junio, cuando la batalla terrestre se acercaba a su final, 7 A4B realizaron una de las últimas misiones argentinas de ataque. Lanzaron un total de 21 bombas sobre concentraciones británicas en la zona del monte Dos Hermanas. La operación demostró que, incluso en las últimas horas del conflicto, los escuadrones todavía conservaban capacidad para organizar un ataque coordinado a larga distancia. El precio había sido enorme. La Fuerza Aérea perdió 10 A4B y 9 A4C durante el conflicto. También murieron pilotos navales y se perdieron A4Q. Algunas aeronaves fueron derribadas por cazas, otras cayeron ante misiles o fuego de los barcos. Hubo pérdidas relacionadas con accidentes y condiciones de vuelo. Detrás de cada cifra existía una tripulación que había despegado sabiendo que quizá no tendría combustible, tiempo ni espacio para corregir un error. Por eso la historia del Skyhawk argentino no debería reducirse a una lista de barcos alcanzados. Su importancia está también en la forma en que una fuerza relativamente pequeña utilizó un avión sencillo frente a una flota mucho mejor equipada. El A4 no era invisible, no era más rápido que los Sea Harrier, no podía atacar desde una distancia segura, tampoco llevaba armas inteligentes. Para ser eficaz debía acercarse tanto que los pilotos podían ver a los hombres corriendo sobre las cubiertas. Esa limitación, que en teoría lo hacía vulnerable, también dificultaba que algunos sistemas antiaéreos reaccionaran a tiempo. Después de la guerra, los Skyhawk continuaron sirviendo en Argentina. Los A4B permanecieron operativos hasta 1995. Los A4C volaron hasta marzo de 1999. Más tarde, la modernización A4AR prolongó la presencia de la familia mediante aviónica, radar y sistemas mucho más modernos. Sin embargo, el lugar del Skyhawk en la memoria argentina quedó definido en 1982, no porque fuera el avión más avanzado del conflicto, sino porque hizo exactamente aquello para lo que Edward Heinemann lo había creado 3 décadas antes: despegar con una carga pesada, volar bajo, golpear un objetivo y regresar si todavía era posible. Su tamaño reducido no fue una debilidad accidental, su ala sin mecanismos de plegado no fue una solución barata.
Su cabina estrecha y su único motor formaban parte de una filosofía muy concreta: eliminar todo lo que no fuera imprescindible para la misión. En el Atlántico Sur, esa filosofía encontró una guerra para la que nadie había diseñado el avión. El Skyhawk debía cruzar cientos de kilómetros de océano desde bases terrestres, recibir combustible en vuelo, navegar sin ayudas modernas y atacar barcos rodeados de defensas. Aún así, consiguió colocar bombas sobre sus objetivos con una precisión que sorprendió incluso a sus adversarios. La verdadera lección no es que la tecnología carezca de importancia. Coventry, Arden y Antelope demostraron precisamente lo contrario. Radares, misiles, espoletas y sistemas de mando podían decidir quién sobrevivía. La lección es que ninguna tecnología funciona de forma aislada. Un sistema moderno puede fallar durante una maniobra equivocada. Un arma antigua puede seguir siendo peligrosa cuando se utiliza con disciplina, entrenamiento y una táctica adecuada. El Douglas A-4 Skyhawk fue un avión estadounidense que Argentina convirtió en parte de su propia historia. Pequeño, resistente y aparentemente superado, terminó protagonizando algunos de los ataques aéreos más intensos realizados contra una flota desde la Segunda Guerra Mundial. Y quizá esa sea la razón por la que tantas décadas después todavía provoca admiración, discusión y respeto. No fue una máquina invencible, fue una herramienta simple llevada hasta el límite por hombres que volaron donde casi ningún avión quería permanecer, a unos pocos metros del mar y directamente hacia el enemigo. Si te interesan las historias reales de los aviones militares, sus pilotos y las decisiones que cambiaron su destino, suscríbete al canal. Aquí seguimos reconstruyendo la aviación sin mitos fáciles, pero sin olvidar a quienes tuvieron que vivirla.